Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a este nuevo episodio de Teología en Casa. Yo me he disfrutado un montón estos diálogos y espero que tú también. Gracias por estar acompañándonos en el episodio con Rafael Narbona, en el episodio con nuestro queridísimo Peregrino Gris. De verdad, muchísimas gracias. Y también por haberte disfrutado el espacio con Rosa Ruiz, donde hemos hablado de, temas bastante diversos y espero que a todos ustedes les estén acompañando, les estén acuerpando sus propias búsquedas y dando alguna que otras luces. Y ojalá alguna novedad, ¿no? Alguna cosa que de pronto digan, oye, yo no había visto eso así. Bueno, de eso se trata un poco este podcast y este diálogo que tengo con diferentes personajes, teólogos, teólogas, filósofos, filósofas, catequistas, evangelizadores, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hoy tengo la oportunidad de echar a andar un diálogo con un gran amigo. Hemos conversado desde hace un par de meses hacia acá, con mayor cercanía, con mayor intensidad, hablando de muchísimos temas y de muchísimas cosas. Y hoy quiero que esté aquí con nosotros compartiendo, a propósito también de su trabajo, de su labor y de su ejercicio evangelizador, sobre un tema que me parece importantísimo, que es el tema del lenguaje y de la comunicación en la iglesia, y sobre todo a la hora de compartir el mensaje de Jesús, a la hora de compartir la buena noticia. Así que si tú tienes preguntas, dudas, alguna cosa por ahí que tú digas, oye, la iglesia debería como mejorar esto, otro, quédate en este episodio porque vamos a hablar sobre el tema del lenguaje y la comunicación en la iglesia y sobre todo, vuelvo y repito, en el marco de la evangelización y del anuncio de la buena noticia de Jesús. Sin más, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de este episodio, mi queridísimo amigo y hermano desde Argentina, Pablo Martínez. Hermano, bienvenido, gracias por aceptar la invitación y gracias una vez más por decir sí a este diálogo y a este compartir. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito ya para darle la bienvenida a la gente y de pronto alguno que dice, Pablo Martínez, bueno, cuéntanos desde dónde estás, pues ya dije que de Argentina, ¿por de qué parte de Argentina? ¿Quién eres? ¿Qué haces? Y bienvenido una vez más. Hola Marco, ¿cómo estás? Bueno, un saludo grande, gracias por la invitación. Estoy hablando desde Rosario, Argentina, precisamente Funes, una ciudad cercana a Rosario. Soy profesor, soy licenciado en Ciencias de la Educación y profesor de Teología. Soy catequista. Y desde la catequesis trato de compartir la buena noticia a través de la música, como músico, compositor, también a través de la producción de contenidos audiovisuales, también escribiendo libros, sí, distintas formas de poder comunicar la palabra, la buena noticia, y en eso estamos, y muy feliz y muy contento. Soy laico, estoy casado con mi esposa Paula y soy papá de mi hija llamada Trinidad María, así que muy feliz. Querido Pablo, gracias por aceptar la invitación y de antemano a todos los que están en este episodio les invito de verdad a escuchar la música de Pablo, a mirar los videos, de verdad que aporta un montón con sus recursos a quienes de pronto no tenemos tanto talento como él para traducir la buena noticia. Así que ahí están, les dejamos todo el contenido aquí también en las descripciones. Recuerden que pueden ir allí para buscar y conocer muchísimo más de la labor de Pablo. Pablo, hermano, entremos en materia porque este tema es bien interesante, bien denso también y una urgencia me parece a mí. Estamos hablando, y tú lo has propuesto también desde tus diferentes áreas, escribes, compones, o sea, cantas, haces pues música, arte, pero también haces videos en TikTok, en Instagram, también pues tienes como una propuesta teológica bien interesante desde allí y además de eso pues te dedicas y tienes un espacio de catequesis. Hermano, a ver, cuéntanos un poco desde tu experiencia también, ¿cómo ves el tema de la comunicación de la buena noticia? ¿Crees que hay alguna urgencia en tu experiencia? Dices, oye, creo que esto hay que ajustarlo. ¿En qué todavía la iglesia camina un poquito lento sobre este tema justamente del anuncio de la buena noticia, de la comunicación de la buena noticia? ¿Qué nos quieres contar también desde tu experiencia? Bueno, por un lado, mientras te escuchaba, pensaba muchas cosas que me vienen a la cabeza, ¿no? Quisiera compartir con una experiencia que creo que es un poco una motivación que venía desde hace tiempo sintiendo. Yo hace ya más de 20 y pico años que soy docente, que trabajo en escuelas, tengo ya una trayectoria. Y encontré en un momento determinado, precisamente en el 2015, entre 2015 y 2016, mucha dificultad y cada vez se hace más esta complejidad de poder compartir una buena noticia y compartir el evangelio y hablar
ni siquiera el Evangelio, le digo, pero hablar de una cuestión que tenga que ver con lo espiritual, con los alumnos, ¿no? Sabiendo de que antiguamente a lo mejor se decían que las generaciones y los alumnos iban cambiando cada 5 años, cada 10 años, y hoy nos damos cuenta de que los cambios son cada vez más acelerados y el curso del año pasado ya es totalmente distinto y presenta rasgos muy propios a diferente del anterior, ¿no? Entonces, en el año 2016 empecé a observar que mis alumnos estaban utilizando redes sociales, específicamente empezó como un boom en aquel entonces, por lo menos en mi país era Instagram, y dije, bueno, a ver, ¿qué pasa en este mundo y qué es lo que ellos están viendo? Entonces empecé a hacer unos videos que en aquel entonces eran 15 segundos que te dejaba Instagram, de la reflexión del Evangelio del día. Y empecé a observar que aquellos alumnos que en clase no prestaban atención, me empezaron a seguir en las redes sociales y dije, bueno, acá hay algo, acá evidentemente hay algo extraño, ¿no? Y eso iba como en mí también alentándome a pensar que muchas veces el formato escolar también, bueno, de toda la escuela, pero de modo especial la formación religiosa, me parece que ha quedado anacrónico, obsoleto. Estamos hablando con nuevas generaciones en las cuales los tiempos se ven mucho más reducidos y nosotros seguimos con estructuras de hace décadas, incluso hace siglos, espacios de 80 minutos, cuando sabemos hoy, gracias a los estudios, uno va leyendo y va informándose más sobre esto. Terminé hace 2 años de hacer un postítulo en Educación, Imágenes y Medios, y ahí, realizado por una universidad, nos comentaba que los jóvenes actuales tienen hasta 15 segundos de atención, ¿no? Y yo decía, bueno, pensar que nosotros tenemos 80 minutos, un bloque de más de 1 hora y media hablándoles, donde las escuelas tienen un predominio de lo auditivo por encima de lo visual, y que justamente hoy es todo lo contrario para ellos, donde se mueven, más visual que auditivo, ¿no? Entonces eso me sirvió como un disparador para empezar a darme cuenta, y paralelamente también en mi participación en la vida comunitaria, en la iglesia, sí, evidentemente hay una cuestión clave que es nuestro lenguaje, ¿no? Y creo que hay una situación actual que me lleva a afirmar de lo que uno va percibiendo, me imagino que no estoy solo en esto, muchas personas le deben pasar, que cada vez más se dificulta para un joven los espacios que nosotros le estamos ofreciendo de manifestación con lo trascendente, de encuentro con Dios, de religiosidad, incluso también de espiritualidad, ¿no? Donde yo observo, así en pocas palabras, que cada vez que ellos van a la iglesia, lo veo como un viaje de intercambio cultural. Vieron que en muchos países se ofrece esto, decir, bueno, me voy a estudiar 3 meses o 6 meses, un año, un idioma a otro lugar, y me imagino que las primeras semanas, yo nunca lo hice, pero las primeras semanas cuando uno llega a estos lugares no debe entender nada. Bueno, yo veo que hoy las nuevas generaciones, cuando generamos a lo mejor un espacio de encuentro, están así. Es un viaje de intercambio, porque son otros tiempos, son otros espacios, incluso otros mobiliarios, otras formas de organización, otras palabras, otros lenguajes. Entonces, yo creo que lo viven ellos cada vez más como un viaje de intercambio. Entonces, me lleva a mí a plantearme y a replantearme qué está pasando, ¿no? Y qué dificultades tenemos hoy para compartir lo que consideramos que es la mejor buena noticia, pero que la estamos comunicando muy mal. Creo que has puesto el acento en un tema súper importante y es el diálogo con la realidad. Mi experiencia, Pablo, también es que, y de hecho lo dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, muchos de nuestros manuales de catequesis o de formación o de encuentros para jóvenes se hacen la conferencia de prensa para presentar el nuevo modelo, pero una vez se sacan, una vez se imprimen, ya quedan obsoletos porque no se mantienen en esa continuidad de diálogo con los jóvenes, y es una preocupación que se tiene hoy también desde la catequesis, justamente porque los lenguajes que estamos utilizando para hablar de temas tan importantes como la salvación, para hablar de, por ejemplo, conceptos de pecado, la gracia, los sacramentos, corresponden a un lenguaje que hoy
yo creo que ni siquiera los propios catequistas comprenden, pero como están en ese modelo de escuela, lo importante es solo transmitir contenidos y no generar justamente, como proponías tú, una experiencia de encuentro con Jesús. Entonces yo creo que hay ahí algo bien interesante que hay que seguir profundizando y que hay que seguir viendo, no solo desde qué podemos decir, sino también desde esa posibilidad de escuchar hoy dónde están los jóvenes, qué piensan los jóvenes, qué preguntas tienen. Y hacia allá quería como dirigir esta segunda pregunta, en tu experiencia también de estar en redes, así como no sé, como a manera general, ¿no? ¿Qué experiencias tienes tú frente a las preguntas que tienen quienes están allí en las redes? O sea, ¿qué cosas te han sorprendido que tú dices, oye, esto se suponía que debiera estar claro, pero no lo está todavía, a propósito también del lenguaje? Te pongo un ejemplo, en mi experiencia en redes, por ejemplo, el tema de la Eucaristía sigue siendo una cosa que muchos viven, van, pero que no terminan de comprender, no les queda claro, el lenguaje se les dificulta y se les ha complicado a quienes nos acompañan en procesos pedagógicos traducir justamente la buena noticia reflejada y vista y gestada en la Eucaristía. Eso es un ejemplo. No sé qué ejemplos también tienes tú, qué experiencias has tenido por allí. Mira, cuando empecé a hacer esta participación en las redes sociales, y hasta el día de hoy, hay personas que a veces dejan en el comentario, lo explicás tan simple. Y cuando me dicen esa palabra simple, yo me pongo a pensar desde cuándo se complejizó lo que desde siempre era simple. Digo, porque Cristo ha sido muy simple para hablar. De hecho, nosotros podríamos decir que es un maestro en la simpleza, ¿no? En vez de quedarse con a lo mejor términos que solo él iba a entender o cierto grupo religioso iba a entender, habló cosas desde lo cotidiano, ¿no? Puso un pastor, puso una red, puso un grano de mostaza, es decir, evidentemente habló de una manera que todos lo podían entender. Y digo, ¿qué nos pasó para que esta buena noticia se vaya en su vocabulario, digo, complejizando de tal manera que se fue tornando casi, podríamos decir, como elitista, ¿no? Porque solo hay un determinado grupo que puede llegar a entender esto. Cuando en estos días estábamos escuchando nuevamente desde la palabra de Dios que Jesús nos invita a ir, vayan, vayan, vayan. Entonces, a mí uno de los mensajes que más me sorprenden en este tiempo es cuando me dicen que algo es simple. Por un lado es eso, ¿no? Por otro lado, creo que hay otra característica fundamental en este lenguaje que es la alegría. Digamos, la buena noticia tiene que ir acompañada de una alegría, pero no una alegría fingida, no una alegría de decir, bueno, aprendió la cámara, ahora pongo cara feliz. No se refiere a eso. Sino que hemos puesto tanto el acento en lo que no se debe hacer que nos hemos olvidado de compartir lo que sí estamos llamados a hacer y hacer. Entonces creo que el mensaje nuestro, y esto no es una técnica de persuasión, no, sino que al contrario, es volver al núcleo del Evangelio, ¿no? En el cual, por un lado, desde la simpleza y por otro lado, desde la alegría de la buena noticia que hemos recibido, compartirla de esa manera, ¿no? Entonces, no es más profundo el mensaje porque sea más largo o porque sea más denso en su terminología o porque sea más serio en su expresión, sino todo lo contrario. El contenido es más profundo porque está presente el corazón del Evangelio. Digo, en este momento, no sé, pienso en Francisco cuando habla de modo especial en su documento en el cual dice que el querigma no es decir, bueno, yo ya me doy por entendido que ya lo sé el querigma y no, al contrario, siempre hay que volver a él porque no hay nada más profundo, más sólido que eso, ¿no? Bueno, también pasa por esto. Entonces, desde la simpleza, desde la alegría y también desde desde esto de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo voy a priorizar en lo que digo? Porque puedo estar hablando 20 horas y yo, como decíamos antes, esa persona
Y no solo el adolescente, también yo, hoy. A veces voy a una actividad en la cual la persona está hablando 30 minutos y yo ya cerré, como decimos acá, bajé las persianas. Me fui. Y a veces me pongo a ver y los demás están lo mismo. Hay gente que está mirando el techo, hay gente que está viendo para otro lado, alguno que está pispeando el celular a ver qué pasa. Es que hoy todo nos lleva a un ritmo más acelerado. Y no quiere decir que tenemos que ir acelerado, pero sí a lo mejor tenemos que priorizar y decir, bueno, a ver, ¿yo qué quiero? ¿Que la persona me escuche a mí o que escuche el mensaje que voy a comunicar? Y si mi intención no es que me escuchen, sino comunicar el mensaje, tendré que empezar a priorizar, tendré que ver primero cuál es el lenguaje, también es algo muy importante, y esto no es un invento, sino que viene de la historia misma de la iglesia, ¿no? Apelar a signos, la imagen, el símbolo que habla mucho más de lo que yo puedo estar diciendo, ¿no? Te comparto una anécdota muy breve, y esto también me hizo un clic muy grande. Hace varios años atrás, haciendo un seminario regional de catequesis para catequistas que forman a catequistas, el padre Osvaldo Napoli de Buenos Aires vino a darnos una charla en la cual nos puso un ejemplo y dice, miren, yo tengo acá un amigo que viene del exterior, viene de otro país, puntualmente creo que era de Holanda, y vamos a compartirle y a contarles nosotros sobre la Semana Santa. Dice, ¿y qué es lo primero que tendríamos que hacer? Bueno, estuvimos trabajando unos buenos minutos en grupos, a ver qué haríamos, por dónde arrancaríamos. Él nos preguntó por dónde empezamos, ¿no es cierto? Bueno, fuimos pasando por todos los grupos, fueron diciendo, no, yo, mira, haría tal cosa, yo arrancaría por el Viernes Santo, otro diría, no, mira, el domingo, lo llevaría a conocer tal lugar, que esto, que lo otro, y él iba diciendo que no, que no, que no, que no, y cuando ya se nos quemaron las ideas, él nos dice, ¿saben por dónde tienen que arrancar? Por ver qué idioma habla, porque él viene de Holanda y no habla español. Entonces yo puedo tener muchas cosas lindas para contarle, pero si no hablo su mismo idioma, nunca nos vamos a entender. Y eso, wow, me hizo un clic, y creo que tiene que ver con esto que estamos diciendo, ¿no? Entonces, ahí está, creo que en la creatividad del comunicador, del teólogo, del catequista o del discípulo misionero, en términos generales, para saber que esa buena noticia que hemos recibido y que tiene que ser compartida, ir detectando el cómo, ¿no? Ir mirando, viendo. Me parece bien interesante y muy buen ejemplo el que te encontraste en ese encuentro de catequistas. Y yo quisiera hacerte una pregunta puntual a propósito de esto, y si nos quieres regalar algunas pistas. Decíamos hace un momento, ¿no?, que Jesús es un gran maestro de los signos, usa parábolas para todo, es su forma, de hecho, de contarnos una realidad que nunca define. Jesús nunca define el reino de Dios, nunca dice el reino de Dios es esto, sino dice se parece a, es como, cuando, es como tal persona que. En tu experiencia y también en tu propio conocimiento, regálanos algunas pistas, Pablo, no sé, si quieres 4 pistas de cómo es el lenguaje de Jesús, a ver si nosotros vamos captando la idea y vamos también un poco contrastando con el lenguaje que tenemos nosotros. Regálanos algunas pistas también desde tu experiencia y desde lo que has aprendido. Bueno, creo que la primera característica es un lenguaje que genera vida. Y ahí tiene que ver mucho el Espíritu, ¿no? Su Espíritu, el Espíritu Santo, que cada palabra que Jesús decía era portador de vida. Entonces, desde ese lado yo pensaría, digamos, pensar también cómo Jesús, cuando Él vino a hablarnos de la ley nueva, cómo transformó los mandamientos en una propuesta de vida, ¿no? Desde lo que no se puede hacer a lo que sí se puede hacer con las bienaventuranzas. Entonces, lo primero es un lenguaje generador de vida. Y generador de vida no solo de dar vida, porque yo con una palabra puedo lastimar, pero también puedo dar vida, puedo curar, puedo sanar, ¿no? Digo, se me ocurre, bueno, las bienaventuranzas, pero también la palabra mujer, que dijo Jesús, cuando los demás la trataban como prostituta, o cuando dijo saqueo, cuando los demás lo llamaban recaudador de impuestos. O sea, una vez leí una frase que a mí me gustó mucho y dice que el diablo, conociendo tu nombre, te llama por tu pecado, pero Dios, conociendo tu pecado, te llama por tu nombre. Digo, qué maravilla que, bueno, el lenguaje de Dios es generador de vida, ¿no? Ya lo vemos desde el Génesis, que lo que Él dice se hace, se realiza, pero también Jesús,
que da vida, ¿no? Cuando llama a la vida a Lázaro y tantos otros milagros, ¿no? Entonces, generador de vida, también generador de una vida en cuanto a proyecto, como decía recién las bienaventuranzas. Entonces, nuestro lenguaje tendría que estar caracterizado también por este tono más bien de propuesta y no de imposición, más bien de mostrar lo lindo que estar enfocado tanto en lo que está prohibido. No digo que oculte cosas, simplemente estoy diciendo dónde estoy poniendo yo la prioridad. Es decir, cuál es la prioridad que pone Jesús y de hecho ahí tengo que apuntar, ¿no? Es un lenguaje, como decía anteriormente, simple y como bien vos decías, no le decía a la gente, bueno, reino de los cielos, 2 puntos, tomen nota. No, usó imágenes. Incluso también para hablar de la Trinidad a él, para hacer referencia, habló de esa unidad de su Padre, voy a enviar el Espíritu. Entonces, digo, ser simples en lo que decimos. Y sobre todo pensar que mi intención no es que el otro se quede con la boca abierta de la complejidad de mis palabras, sino que yo me salgo del centro, porque lo que merece ser que el otro se quede con la boca abierta es por el mensaje, no por el mensajero, ¿no? Entonces, digo, ser simple. Ser también, como te decía antes, alegres. Porque creo que hoy la alegría, y más en este tiempo de pandemia, es totalmente evangelizadora. Pero no una alegría fingida, como te estoy diciendo, ¿no? Sino que una alegría que es fruto de esa experiencia, de ese amor, de ese encuentro, ¿no? Entonces podríamos decir generador de vida, simple, alegre, y también es un lenguaje, creo, el de Jesús y el que estamos llamados también a ser creativos para encontrarle la vuelta. Porque, digamos generalmente los apóstoles siempre fueron quedando como descolocados con las reacciones de Jesús. En ningún momento pudieron anticiparse a lo que él hacía o pensaban que iban a decir, ¿no? No sé, estoy pensando en Pedro. Pedro intentó anticiparse, le dice, maestro, 7 veces. No, 70 veces 7. O, no sé, cómo de pronto hacía un signo de una manera extraña a la que venía haciendo, o cuando los deja desconcertado que llama a uno a lo suyo, a uno que no estaba bien categorizado. Entonces decir, bueno, esa creatividad, que todo esto que te estoy diciendo creo que en el fondo es una presencia del Espíritu Santo en el evangelizador, ¿no? Los otros días en una vigilia de Pentecostés, un obispo muy simple también para hablar, cuando le preguntaron quién era el Espíritu Santo, cómo definir el Espíritu Santo, él lo definió y dice, lo que tenía dentro Jesús, lo que Jesús tenía en su corazón. Y yo creo que es una hermosa manera de expresar, quizás no tan de libro de teología, pero sí es una manera muy simple de expresar y de poder comprender que eso mismo que Jesús tenía en su corazón, que ese mismo en realidad, esa tercera persona de la Santísima Trinidad, hoy nos mueve a nosotros y el Espíritu Santo busca, es dador de vida, es creativo porque es creador por excelencia, es alegre, obviamente, porque comunica la felicidad y sobre todo también es amor y nos lleva a esa simpleza, ¿no? Pensaba en esos 4, seguramente cada uno va a poder agregar más. Buenísimo, y te agradezco porque nos das pistas para seguir profundizando. A propósito de estas ideas que nos mencionas, yo quisiera hacerte una pregunta ya un poco más, personal, si quieres, y es, ¿cómo has afrontado tú, si es que te ha pasado, y qué sugerencias nos propones también allí, frente a la situación de aquellos que o les cuesta el tema de traducir el evangelio y dicen, no se puede traducir, eso hay que dejarlo así como está, como ya la iglesia ha dicho, así se queda y todos esos intentos de hacer otras cosas no están bien, que se queden allí, o quienes quedándose allí además toman la decisión de irse a las redes a decir qué mal que estés haciendo esto, relativizando el evangelio no es esto. ¿Cómo perder el miedo de, un poco siendo propositivo, como tú también nos sugerías al principio, cómo dejar el miedo también de que en esa búsqueda de traducir el evangelio, de acoplar el evangelio a un lenguaje que le hable al ser humano de hoy, al hombre y a la mujer de hoy, a los jóvenes de hoy, cómo perder el miedo, ¿no? También puede que nos equivoquemos, pero bueno, que hay que hacerlo.
¿Qué experiencias nos podrías contar tú? Y no sé si te ha pasado esto, a mí me ha pasado y también tengo muchos otros, como ese Medani, por ejemplo, con quien hablabas hace unos meses atrás, también le ha pasado, ¿no? Como que, ¿qué es eso de estar hablando del Evangelio en esos términos y demás? Bueno, en fin, en términos generales, ¿qué nos podrías decir de esto? Mira, cuando arranqué con los... siendo músico no se dio tanto, porque bueno, como que la música está más para muchos ligada al laico, ¿no? Pero cuando arranqué con estos videos de reflexión del Evangelio del Día, me llegaron mensajes y, digamos, ¿cómo puede ser que un laico esté reflexionando sobre el Evangelio? Y bueno, yo seguí porque sentía que era un llamado en el cual, bueno, también el Señor de alguna manera a través de los signos lo va confirmando, ¿no? Y yo siempre lo hice, ¿no? Para poder hacer algo en las redes sociales, sino justamente, como te dije, tratar de llegar a los adolescentes con los cuales estaba trabajando, ¿no? Y por un lado fue cómico en este aspecto, porque, digamos, parecería que muchos de esos detractores o gente que criticaba, hoy se vio obligado a tener que estar presente en las redes sociales gracias a la pandemia. Digamos, uno se lo guarda en el silencio, en su corazón, obviamente, ¿no? Digo, pero resulta extraño que esa gente que te criticaba hoy está de manera muy ebulliciosa presente en las redes sociales. Y, digamos, a mí me lleva también a cuestionar y a pensar, bueno, está bien, ahora hay un montón de ofertas, de actividades y de cosas en Internet, ¿no? En Internet. Pero, ¿no será que estamos repitiendo lo mismo, pero lo único que hicimos es cambiar de dispositivo? Digamos, no es lo mismo. Digo, yo puedo creer que estoy cambiando cuando lo único que estoy haciendo es trasladar el dispositivo. A lo mejor ese formato tiene, no sé, 200 años, 300 años, 20 años, 10 años, 5 años, y lo que hice es cambiar de dispositivo. Entonces, creo que la conversión es mucho más complejo que cambiar de un dispositivo. Y por otro lado, uno sabe que el núcleo del Evangelio el Evangelio de Jesús no lo vamos a cambiar. Pero sí, como creo que uno se tiene que sentir interpelado, decir, bueno, a ver, ¿cómo como iglesia acogemos ese Evangelio y lo compartimos a estos nuevos destinatarios, ¿no? Si no, insisto, yo creo que si no lo hacemos nos vamos a quedar hablando solos. Entonces, como desafío y como experiencia que te decía, bueno, que muchas veces esas personas que criticaban hoy se han visto como en la necesidad de conectarse y de meterse en el mundo de Internet. Pero también lo veo, como te decía recién, que muchos todavía siguen recurriendo a las plataformas o al Internet como una herramienta y no como un continente donde habitan personas. Y verdaderamente esto es un continente. De hecho, en este postítulo que te contaba de Educación, Imágenes y Medios, estuvimos analizando el fenómeno en Japón. Y en Japón, en el japonés, hay una expresión que ellos usan para el celular que es como una prolongación del cuerpo, la palabra que usan, no sé pronunciarla, pero digo, no estoy hablando de una cosa que porto, sino que es algo que ya es parte de mí. Digo, wow, qué impactante, ¿no? Entonces, sí, bueno, o me sigo quedando en la forma, que en realidad, digamos, eso puede cambiar, y pierdo de compartir la buena noticia de Jesús, o voy encontrando otros caminos, otras formas, otros lenguajes, otros espacios, como te decía antes también, hasta incluso otros mobiliarios, formatos, habría que pensarlos, para poder compartir la buena noticia que es la misma ayer, hoy y siempre, ¿no? Yo creo que hay un reto que todavía hay que seguir profundizando y repensando. Creo que Evangelii Gaudium del Papa Francisco intenta como levantar de nuevo los ánimos por ahí, recuperar esa dimensión del lenguaje, aclarando también que el Evangelio es uno y que es la fuente también de nuestro movimiento hacia afuera. Ahora, a hacerte la pregunta también hacia adentro, y esto te lo pregunto ya no
como Pablo Martínez, la figura pública, sino también como Pablo Martínez, el cristiano, el que está ahí, el que conoce a su esposa, su hija, el que está ahí, el de la familia y el que participa de la celebración eucarística. Creo que también hay allí, de hecho en Evangelii Gaudium hay todo un buen bloque de numerales hablando, por ejemplo, de la homilía y de la expresión y la forma en la que nuestros hermanos sacerdotes comunican el Evangelio y la homilía. Ahí puntualmente, ¿hay alguna experiencia sobre el lenguaje que tengas, que tú digas, oye, yo creo que esto hay que prestarle atención? También tú como ya no alguien que comunica, sino también alguien que escucha a otros comunicar el mensaje. Que quisieras también compartirnos ahí desde tu experiencia, justamente como uno más en la asamblea, por ejemplo, en este caso particular, litúrgica. Wow, a veces hay homilías que son atrapasueños, porque nos hacen soñar, pero no en el sentido de grandes metas, ¿no? En cambio hay otras homilías que te hacen despertar, te hacen despertar. Pero bueno, eso nos pasa a todos, también nos pasa a los laicos, en términos generales. Bueno, es un tema pendiente el tema de la oratoria. También yo creo que la formación de la oratoria en los seminarios para ser sacerdote creo que es un tema que habría que profundizar. Incluso el mismo Papa nos pide que tiene que ser más corto. Y no sé por qué, bueno, si a él no le hacen caso, menos nos van a hacer caso a nosotros. Pero bueno, yo veo de que claramente creo que hay sacerdotes que se están dando cuenta que digamos, esa homilía no está llegando. Por otro lado, a veces en la experiencia me ha pasado de que hay algunas que son muy densas teológicamente y son como una clase de teología cuando no debería ser. O hay otras que, la otra vez compartiendo con un amigo me decíais, puso 3 cuentos para explicar el Evangelio. No hacía falta. Vamos, yo creo que hay que volver a ser simple. Ni subestimar al auditorio, ni tampoco pensar que estoy en una convención de teólogos, ¿no? Digo, justamente, la homilía es también esa posibilidad de dejarnos interpelar por la palabra de Dios y cómo esa palabra de Dios resuena hoy en la vida, ¿no? Sin meternos en temas que no corresponden, que no tienen que ver con ese espacio. Yo tengo en mi corazón presente al padre Walter Curi, un gran sacerdote catequista acá de Rosario, que, bueno, el año pasado ya está gozando del cielo, y la verdad es que sus homilías eran un deleite. Pero creo que él encontraba la clave, la palabra, la oportunidad y incluso hasta el énfasis donde tenía que hacer, qué era lo que decía y nos dejaba así despiertos. Por eso te digo, ¿no? Hay mensajes a veces que nos hacen soñar de dormirnos y hay mensajes que nos hacen soñar para despertarnos. Entonces creo que es un desafío que tenemos como iglesia de hacerle caso a la propuesta que nos está diciendo el Papa Francisco, ¿no? Y, insisto, si nuestro auditorio cada vez tiene menos capacidad de atención, digo, vayamos a lo esencial. A mí me resuena mucho esto, ¿sí? Si la Eucaristía dura 1 hora, y a veces me ha pasado que la Eucaristía dura 1 hora, pero la homilía duró 40, ¿dónde está la clave? O sea, ¿dónde se puso el énfasis? Si en los 20 minutos restantes de toda la celebración o en los 40 minutos donde escuchamos al ministro. Y eso no es para hablar mal de los sacerdotes, que se entienda, ¿eh? Digo, pero en cuestión de 60 minutos, ¿qué pasó para que 40 sea escuchar a un hombre hablar, por más que sea ministro, obviamente, pero lo más bello de la celebración eucarística se hizo todo tan rápido que fueron 20 minutos nada más? Es algo que me está haciendo ruido. Creo que ahí pones un punto bien interesante y te hacía la pregunta porque seguramente por mi canal y por este espacio se van a pasar muchos de nuestros amigos y hermanos sacerdotes, a quienes queremos, por supuesto, y con quienes compartimos la vida y la existencia, ¿no? Esto no es una crítica puntual, ¿no? Aquí no estamos haciendo nada por ahí. Si no queremos, y es hacia allá donde quería dirigir mi siguiente pregunta, y es, bueno, ¿cómo los acompañamos también, Pablo? O sea, yo creo que, obviamente,
a mí me parece, ¿no?, que esto es una cuestión de suerte también, ¿no? Dependiendo de qué sacerdote tengas en la parroquia, bueno, más o menos va a ser así o así la homilía, y también dependiendo del carácter y de la formación que haya recibido. Pero suponiendo que en todos los casos todos nuestros hermanos sacerdotes están abiertos a la conversación y el diálogo, ¿cómo podríamos nosotros desde el laicado también y desde no me gustan esas distinciones, pero bueno, desde el pueblo de Dios, donde obviamente también está el sacerdote, pero desde otra parte del pueblo de Dios, que somos los laicos, las laicas, los catequistas, cómo podemos aportarles y apoyarles también a ellos en esta misión de optimizar, mejorar nuestro lenguaje a la hora de compartir la buena noticia? Porque, ojo, hemos estado hablando mucho del lenguaje hacia afuera, pero también hacia adentro. Yo creo que estamos ahorita en un proceso de reevangelización también, ¿no? Como que hay muchas cosas que hoy hemos dado por supuesto que como la gente leyó, como la gente se aprendió, pues no lo ha podido traducir a la vida y termina creyendo cosas y te sacan el argumento de yo creo eso por fe. Bueno, mi señora y mi señor, qué bueno que usted crea eso por fe, pero la fe también es razonable, ¿sí? O sea, la fe no es superstición, ¿sí? Y en eso los papas han hecho un gran énfasis, ¿no? Sobre todo Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, que ha intentado dejar clara que esa distinción no es posible, es una relación dialéctica, la razón y la fe. Bueno, ¿cómo nosotros desde el laicado, ¿no?, y desde tu experiencia también podemos ayudar y aportar a que este proceso y este camino de conversión del lenguaje camine, siga adelante? Bueno, creo que es toda la iglesia la que se tiene que poner a la escucha, y de hecho creo que es providencial este tiempo de sinodalidad de la iglesia, ¿no? Y ahí el Papa Francisco lo reitera en muchas oportunidades. Esta sinodalidad de la iglesia es ponerse a la escucha del Espíritu Santo de lo que Él nos está diciendo, ¿no?, de lo que Él nos quiere decir. Entonces también ser una iglesia sinodal también implica dejarse renovar y cambiar y elegir los caminos más correctos para este momento, para este tiempo. Yo no daría consejos más bien en la cuestión de lo que tiene que ver con la homilía, a lo mejor con la liturgia, porque no es mi campo de acción, pero sí, a lo mejor hay otros momentos en los cuales sea sacerdote, religiosas, laicos, que estamos comunicando, y ahí sí creo que tienen que ver con esto que decíamos antes, ¿no? Pensar primero el destinatario, porque probablemente yo pueda repetir algo que vi en internet, pero si mi destinatario es otro, como yo tengo que conocer al destinatario, y a lo mejor en el grupo donde yo estoy hablando, ese grupo no tiene problema escuchar una hora. Capaz que se queda con ganas de más. Pero bueno, también hay otros que no, más de 5 minutos no. Entonces, creo que en esta sinodalidad de la iglesia también pasa porque mi corazón esté así, de ponerse a la escucha de lo que Dios me quiere decir y a la escucha de lo que el pueblo me va mostrando, ¿no? Entonces, creo que como pueblo de Dios, todos, como pueblo de Dios entero, tenemos que ir viendo, primero conocer esa persona con la cual estamos hablando, ver ese idioma, si entendemos lo que él dice, revisar también nuestras palabras. Sobre todo, yo creo que el mejor lenguaje que podemos usar es el lenguaje del amor y el lenguaje de la alegría, porque es verdaderamente interpelador este lenguaje, ¿no? O sea, moviliza. Mira vos, esta persona es alegre, esta persona tiene esperanza en este tiempo, ¿no? Creo que pasa por ahí. No soy experto en comunicación y en lingüística como para decir, mira, esto debería ser así, pero creo que a partir de mi experiencia están esos indicios que me gusta compartir, ¿no? Decir, bueno, ponerme a la escucha, ver cómo hablan, qué piensan, por dónde va también lo que les pasa, porque capaz que yo tengo algo armado, pero no tiene nada que ver con lo que le interesa al otro. Y formación también para ver cómo estamos hablando, cómo yo puedo preparar un texto, un discurso. No le tengo que tener miedo a las técnicas actuales que me permiten poder tener o mejorar la oratoria, la capacidad discursiva, porque obviamente también eso me va a ayudar a enriquecerme a mí como persona para poder compartir eso que quiero hacer.
Me parece que esto último que dices es súper relevante, Pablo, porque creo que hemos sido un poco testarudos y tercos en muchos espacios pastorales, porque creemos que solo escuchándonos a nosotros mismos, solo aprendiendo de lo que ya hemos aprendido, es como podemos llevar adelante una misión pastoral y evangelizadora. Yo creo que es importante hoy echar a andar un diálogo con estas otras herramientas y con estas otras propuestas que de pronto no tienen ningún interés por anunciar la buena noticia de Jesús, pero sí que nos dan herramientas para sintetizar un mensaje, para dar una buena conclusión. Yo creo que eso es súper importante, que hoy nos atrevamos un poco a dialogar, porque luego en nuestros procesos de formación, cuando queremos enseñar a predicar o evangelizar, sí, la herramienta bíblica es súper esencial, pero también necesitamos una herramienta pedagógica, cómo contar cuentos, por ejemplo, cómo narrar, para los que cantan, cómo improvisar a partir de lo que la gente vaya diciendo. Bueno, en fin, yo creo que hay un trabajo bien chévere de poder enlazarnos con otras herramientas pedagógicas, como la cuentería, por ejemplo, la narración, el stand-up comedy, por ejemplo. Creo que también todas esas herramientas nos podrían ayudar a mejorar y optimizar nuestro proceso de diálogo y de evangelización. Ya para ir cerrando, Pablo, yo quisiera hacerte una pregunta un poco más eclesial. ¿Cómo recibiste tú el motu propio del Papa Francisco, donde establecía el ministerio, el alcalde de la catequesis? ¿Qué te pareció esto? ¿Cómo lo recibieron allá? Y no sé, tus otros compañeros que también comparten la experiencia de ser catequistas, ¿qué tal se recibió también en tu diócesis y en tu iglesia particular en Argentina esta propuesta del Papa Francisco de establecer el ministerio del alcalde del catequista? Bueno, ha sido poca la experiencia que he tenido, salvo de hablar con algunos amigos, en los cuales, bueno, algunos han tenido una alegría y otros han tenido como un recelo. A mí me hace mucho ruido un punto, creo que es el punto 9, donde después, digamos, lo único que espero, digamos, todos estamos llamados a ser discípulos misioneros por el bautismo, ¿no? Yo lo único que espero es que esto no se institucionalice de tal manera que se termine transformando en una casta en el cual solo accedan algunos que sean afines a la estructura. Quizás más de uno con lo que estoy diciendo se van a quedar perplejos. No creo que esa sea la intención del Papa Francisco para nada. Pero bueno, tendríamos que tener muy cuidado de eso. Creo que con otros ministerios ha pasado eso, por lo menos desde una experiencia más cercana que yo veo. Creo que la catequesis tiene una crisis impresionante en los sujetos catequistas. Al menos acá en este país yo veo que el promedio de edad de los catequistas están superando fácilmente los 50, 60 años. Hay una generación joven que no se siente llamada a la catequesis y incluso no está vinculándose ni siquiera con la fe. Entonces, creo que urge una formación de jóvenes catequistas que sean misioneros de sus pares. Y temo que esos procesos de selección, de traducción de la teoría a la práctica, terminen truncando la misión catequística. Ese es mi temor. Que está acompañado muchas veces de esto que se ha visto en tantas oportunidades, que lo que en un documento está tan bonito expresado, cuesta luego traducirlo en acciones pastorales, ¿no? Desde la opción preferencial, la opción preferencial por los pobres a los jóvenes como un lugar teológico, donde luego se busca conseguir 2 o 3 jovencitos que respondan de la manera que yo quiero para decir lo que forman parte de la iglesia. Soy bastante crítico en eso. Mi sueño, ojalá, es que haya muchos católicos, muchos laicos que se sientan llamados desde la catequesis, aunque no estén instituidos, pero sí convocados por Dios a través de la iglesia para ser misioneros, sobre todo de las nuevas generaciones, que veo que se está haciendo por ahí muchas aguas como océanos, diría. Estamos de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo y a todos los que han estado compartiendo en este episodio. Creo que eso es un
un trabajo interesante y una reflexión que es necesaria hacer y empezar a hacer. Yo creo que el primer paso sobre todo es leer el documento, ¿no? Pues luego tenemos esa misma tentación con todo lo que publica el Papa, ¿no? El resumen del resumen, lo que me contaron y luego ni me entero. Y yo sí creo que es importante que leamos el documento, reflexionemos de esto y también estemos muy atentos a que no nos pase que el catequista entre en ese pecado que ya el Papa Francisco ha mencionado tantísimas veces y que se mencionaba ya desde el Concilio Vaticano II del clericalismo, ¿no? Que ahora entremos el catequista como una vez más dentro de una casta, como muy bien mencionabas, Pablo. Entonces yo creo que eso hay que tener un acento muy importante allí y sobre todo esta segunda sugerencia que haces, que me parece también muy, muy potente. Hace unos días tuve la oportunidad de compartir con una amiga que es catequista, se desahogó conmigo y de su crisis también, de que muchas de las cosas que ella comparte, no, ni ella misma las entiende, pero pues es lo que le toca dar, porque así es lo que establece el pensum de la catequesis. Incluso escuchándola en su lenguaje, ella habla de clases, por ejemplo, y digo, qué terrible hablar de la catequesis como clases, los jóvenes que ella acompaña le dicen profe también. Entonces, imagínate, o sea, los jóvenes tienen clases del colegio de lunes a viernes y ahora una más del sábado y entran también en esa dinámica de ver la catequesis como una clase y no como un proceso de encuentro con Dios. Entonces yo creo que ahí hay un acento también bien interesante a propósito del marco de lo que veníamos hablando del lenguaje y de la traducción. Querido Pablo, me he disfrutado muchísimo esta conversación. No sé si quieras darnos algún mensaje final, alguna invitación final. Recuérdanos dónde te encontramos también en internet, en las redes y cuéntanos alguna cosita más que quieras con toda la familia y con toda la comunidad digital que se conecta con nosotros en este espacio de Teología en Casa Podcast. Bueno, muchas gracias. Nada más reitero mi agradecimiento por la invitación. Me pueden encontrar acá, en Pablo Martínez Oficial en Instagram, y también ahí les va a llevar a todos los enlaces en www.pablomartinez.ar. Y bueno, mi deseo, mis palabras finales es eso, ¿no? Ponernos a la escucha del Espíritu de Dios, de lo que Él nos está diciendo hoy, de lo que nos invita, de descubrir qué es cáscara y qué es la esencia, ¿no? Es decir, qué es lo secundario, qué es lo accesorio y qué es lo esencial. Porque muchas veces estamos tan enamorados del envoltorio del regalo que nunca abrimos el regalo, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver, mi peor miedo es que, como decía antes, que nos quedemos hablando solos. Entonces, yo no voy a negar, porque ese es otro extremo, de personas que digamos, por buscar tanto el método se olvidaron de Jesús. Y si me olvido de Jesús, ¿qué comunicaré, no? Entonces digo, no es renunciar a nuestra fe, al contrario, soy católico, creo, espero, amo. Como dice el Papa Francisco, uno recita el credo si hace falta. Pero digo, esa alegría y esa pasión me lleva también a encontrar otros caminos, otros tiempos, otros lugares. Y por último, invitarlos a ponernos a contemplar la escena de Felipe con el etíope. Creo que ahí está también una clave para este tiempo. Cómo Felipe encuentra la vuelta para compartir la buena noticia en ese aquí y ahora. Y que también nosotros, como Felipe, nos dejemos arrebatar por el Espíritu Santo también para poder encontrar caminos creativos para comunicar la buena noticia de Jesús, la que es la misma ayer, hoy y siempre. Bueno, querido, como dices tú en tus videos, vamos que se puede. Esa es una tarea que tenemos ahí y que seguramente con este espacio y con lo que tú nos has regalado de tu propia experiencia también, nos vamos ya con algunas claves y esto hay que seguir reflexionándolo. Así que a ti que has acompañado este espacio, que te has conectado con nosotros, recuerda que puedes encontrarnos en YouTube y en Spotify y que este episodio, si te encantó, si te gustó, si tienes alguna pregunta, puedes dejar también en los comentarios alguna cosa que quieras que pensemos, que reflexionemos juntos. Y también compártelo con aquellos que de pronto les pueda servir en su proceso, así sea por lo menos para echar ánimos a que no se salgan de la catequesis ni de la misión de hablar de Jesús en medio de tantos lenguajes y tantos espacios. Pablo, una vez más, gracias por compartir tu experiencia, por lo que haces en redes. Yo personalmente te agradezco por el esfuerzo que haces, por poner ahí tu humanidad, toda tu esencia, tu ser allí para que el evangelio siga siendo relevante para la gente
gente que está y que habita en las redes sociales. Y bueno, oramos también por ti, por tu ministerio, por los tuyos, por los que guardas en tu corazón, y deseamos que tu tarea evangelizadora siga siendo casa y hogar para tantos que de pronto no encuentran un espacio en la estructura jerárquica eclesial que conocemos todos, ¿no? Así que nada, te mandamos un abrazo hasta Argentina y nos veremos en otro episodio seguramente. Y bueno, nada, mucho ánimo en tu labor. Cuídate mucho y que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Hola, hola, ha sido un gusto compartir este espacio contigo. Te dejo un par de videos más. No olvides darle like, suscribirte, darle a la campanita, dejar tus comentarios, compartirlo con tus amigos y amigas y por supuesto que nos conectemos en este continente digital. Me encuentras en todos lados como @soy Marco Salas.